Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la tremenda suerte de contar con la presencia del profesor Elisardo Becoña Iglesias, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Santiago de Compostela y académico de número de nuestra Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Becoña. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme que salude de forma muy especial a nuestros queridos colegas y alumnos de otros países, como los de la Universidad Católica de Bolivia, que siguen nuestro programa de formación de la Academia, también a nuestros habituales colegas de México, de Guinea Ecuatorial y hoy, por primera vez en nuestros miércoles con la Academia, a nuestros recién incorporados alumnos y colegas de la Universidad Técnica de Ambato, de Ecuador. Y también, por supuesto, a todos nuestros colegas y alumnos españoles. Un lujo de audiencia y un lujo de conferenciante, a quien le dedico estas palabras de presentación. El profesor Elisardo Becoña es un referente imprescindible en el campo de las adicciones, tanto a sustancias, alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, como adicciones comportamentales, como el juego patológico o adicciones a las nuevas tecnologías. El profesor Elisardo Becoña ha hecho historia, ha sido pionero y es sin duda el investigador más relevante de España en el campo de la aplicación de la psicología al problema del tabaquismo. Sus investigaciones comenzaron a mediados de los 80 para abordar este importante problema de salud a nivel mundial, que es el consumo de tabaco. Sus trabajos nos han proporcionado una base científica y sólida para defender el papel de las terapias psicológicas en la lucha contra el tabaquismo. Pero no solo estudió los tratamientos para ver su eficacia y efectividad, sino que también se interesó por la prevención, algo que sabemos es de máxima relevancia para el abordaje de los problemas de salud. Ya era él un referente en este campo cuando a principios de los 90 los psicólogos llevábamos a la sociedad nuestros programas para dejar de fumar. El profesor Elisardo Becoña ha tenido una incesante labor investigadora. De hecho, desde el año 88 hasta la actualidad ha sido investigador principal de modo ininterrumpido de proyectos de investigación autonómicos, nacionales, europeos, así como de numerosísimos convenios. Su prolífico perfil investigador queda más que avalado por sus 7 diseños de investigación, pero también por la dirección de más de 20 tesis doctorales, más de 280 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y la publicación de más de 360 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, en revistas tan prestigiosas, por ejemplo, en el campo de las adicciones como Addiction, Addictive Behaviors, Nicotine and Tobacco Research, o por ejemplo en el campo de la psicología clínica. Ha publicado en el Journal of Consulting and Clinical Psychology, en el Journal of Affective Disorders, en el Journal of Personality Disorders. También ha publicado en revistas de salud mental o salud pública, como en el Scandinavian Journal of Psychiatry o en Public Health, aparte de otras muchísimas revistas españolas. Ha participado y participa como editor asociado en diversas revistas científicas internacionales con un elevado índice de impacto. Ha sido evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y también de otras agencias de evaluación como la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, diversas comisiones ministeriales. Bueno, yo no sé cómo lo ha hecho para estar en todas partes, siempre participando en estos campos tan importantes, ¿no?, de la evaluación de la actividad investigadora. Pero además de esta labor investigadora, me gustaría mucho resaltar el perfil aplicado que tienen sus investigaciones. En ellas ha abordado problemas sociosanitarios muy relevantes, no solo el tabaquismo, sino también la ludopatía, el consumo de otras drogas y siempre buscando soluciones útiles y eficaces. A modo de muestra, por ejemplo, en la unidad de tabaquismo y trastornos adictivos que dirige
en la Universidad de Santiago de Compostela, han sido tratados a lo largo de estos 40 años más de 16.000 fumadores. Su actividad docente también ha sido muy destacada en la universidad, en donde ha dirigido durante 9 años el máster en drogodependencias. Ha realizado numerosísimos cursos para profesionales sanitarios, ha impartido docencia fuera de nuestras fronteras, en centros internacionales que son los referentes de las drogodependencias en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Por ejemplo, en el National Addiction Center de Londres, en el National Institute of Drug Abuse de Rockville, en Estados Unidos, o en el programa Rumbos, en Bogotá, Colombia. Ha publicado 55 libros y tengo que decir que todos son referentes en los temas que abordan. Más de 90 capítulos de libros. En fin, no puedo mencionar todos los libros: programas para dejar de fumar, drogodependencias, guía para la elección de tratamientos psicológicos efectivos, hacia una nueva psicología clínica, bases científicas de la prevención en drogodependencias, Alcohol y jóvenes, un libro del 2006 que también ha sido un gran referente, trastornos adictivos, cannabis, cocaína, heroína. Y más recientemente, en el año 2021, les recomiendo el libro La prevención ambiental en el consumo de drogas. ¿Qué podemos hacer? Pese a esta ingente labor investigadora, docente, el profesor Becoña ha sacado tiempo también para asumir sus responsabilidades en la universidad, como por ejemplo, nada menos que siendo director de su departamento de psicología clínica y de psicobiología. Y por último, quisiera resaltar lo que para mí son dos pilares de su vida profesional. En primer lugar, su compromiso social. El profesor Becoña se ha pasado la vida luchando para que los resultados científicos en el campo de las adicciones marcasen las decisiones de los organismos responsables. Este compromiso le ha llevado a formar parte de innumerables comisiones técnicas en el campo sanitario, tanto en su comunidad como en el Ministerio de Sanidad, en sociedades científicas, a nivel nacional, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, pero también a nivel internacional, como por ejemplo ha sido consultor de Naciones Unidas o de la Organización Panamericana de la Salud. Y en segundo lugar, me gustaría algo que yo he descubierto más recientemente, que es su vocación como divulgador científico y como ensayista. Sus artículos recientes, como Las personas con dureza psicológica o El gran mentiroso, pueden encontrarlos ustedes siguiéndole, por ejemplo, en la red social X, donde se llama @dr doctor Becona. Bueno, simplemente por si se animan a leer sus escritos, que la verdad que los va subiendo ahí y son muy interesantes. En fin, como era esperable, ha recibido numerosísimos reconocimientos, entre ellos la Cruz Blanca al mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Por todas estas razones, señoras y señores, y por muchas otras que no tengo ya tiempo de mencionar, es un honor y un placer presentarles a uno de los grandes referentes de la psicología clínica y de la salud en España, al profesor Elisardo Becoña, y su conferencia titulada ¿Por qué están aumentando los trastornos mentales? Una visión psicológica. Muchas gracias, profesor, cuando quiera. Bueno, quiero comenzar agradeciendo en primer lugar, como no podía ser de otro modo, a la doctora María Paz García Vera por la presentación que ha hecho y bueno, por la amistad que nos une, pues bueno, ha hecho una presentación muy loable sobre mí, pero bueno, la clave de un psicólogo debe ser, por una parte, trabajar para que pueda hacer las aportaciones a su ciencia y tenemos también que tener un compromiso social con lo que vamos haciendo, que va un poco en la línea de la conferencia que vamos a ver a continuación. Y en segundo lugar, tengo que agradecer a la Academia el que me haya permitido pues, el hacer esta presentación y además acogerme pues, en la Academia desde hace un periodo de tiempo relativamente corto. Bueno, planteado esto, la pregunta es la siguiente, la que yo voy a plantear y lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el aumento de los trastornos mentales? Primero hay que ver si esto está siendo cierto, lo cual ya entendemos que sí. Y luego, ¿cómo
ve ese incremento pues un psicólogo, que esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo me voy a centrar en aquellas variables de tipo psicológico que se relacionan con el incremento de los trastornos mentales. Es decir, cómo lo veo yo como psicólogo clínico, porque hay otros factores que podemos luego comentar de pasada, pero yo me voy a centrar en la función como psicólogo. Es decir, qué es lo que veo yo a lo largo de los pacientes, a lo largo de lo que uno lee, a lo largo de todo el contexto social y también por la interacción con otros profesionales del campo de la salud mental. Es decir, sí que están aumentando y sabemos por qué están aumentando. Es un poco el objetivo de la conferencia. Entonces, vamos a ver 4 puntos. El primero, el problema de la salud mental y las consecuencias que tiene, las causas del incremento de los trastornos mentales, que es en lo que me voy a centrar básicamente, y luego en la parte final, posibles soluciones y una conclusión. Bueno, dentro del tema del problema de la salud mental y de sus consecuencias, lo primero es que sí que tenemos un grave problema de salud mental que ha ido creciendo de modo rápido en los últimos 10-15 años y hay una consecuencia o dos consecuencias muy importantes, que es una epidemia sobre todo de ansiedad y de depresión. Entonces, en relación a lo primero, por si alguno tiene dudas, no es que el COVID haya disparado como tal COVID los trastornos mentales, que sí que los ha aumentado, pero es que esto venía de atrás. Para ver un ejemplo claro, en una revisión excelente y muy amplia de Richter del año 2019, es decir, antes de que apareciese el COVID como tal, porque oficialmente aparece en diciembre del 2019, aunque puede que fuese unos meses antes, ya había encontrado en los estudios que se habían hecho en los 20 años previos lo que ahí vemos a nivel 2 ratio, es decir, sintetizándolo. La depresión había aumentado un 30% en los últimos 10-20 años, la dependencia de drogas había aumentado un 100%, la dependencia de la medicación había aumentado un 70%, la ansiedad había aumentado casi un 50% y el trastorno bipolar había aumentado pues un 280%. Es decir, esto venía de atrás, no es meramente que apareciese en ese momento. Por otro lado, en el norte de Europa están haciendo unos estudios excelentes desde hace muchos años y únicamente voy a presentar uno de los múltiples que se han publicado de lo que ocurre en estudiantes universitarios de 18 a 35 años. Es decir, los estudiantes universitarios son personas teóricamente con un alto nivel intelectual, un nivel de estabilización bastante amplio, pero en un contexto social concreto como es el del momento actual. Entonces, en personas de 18 a 35 años, allí los han ido evaluando de modo continuo, con muestras enormes, y ahí vemos lo que ocurre en hombres y mujeres en lo que son sintomatología para detectar ansiedad y depresión. Pues en hombres, si había un 18% en el año 2010 que tenían problemas de ansiedad y depresión, eso va aumentando. En el año 2018 es casi el doble, un 27%, y el 21%, que es después del COVID, es un 41%. En las mujeres pasa exactamente lo mismo. Si vamos viendo un poco lo que va ocurriendo en el caso de las mujeres, empiezan con un 29%, porque las mujeres tienen el doble habitualmente después de la adolescencia de trastornos vinculados sobre todo a la depresión, pero va aumentando, aumentando y en el año 2023 es un 61%. Con lo cual, lo que sabemos de modo claro es que se incrementan los trastornos mentales, pero se incrementan sobre todo en las sociedades desarrolladas. Este es otro estudio que únicamente lo pongo como ejemplo. En Estados Unidos se hace una encuesta nacional de salud y consumo de drogas todos los años y desde el año 2012 se han duplicado casi, han aumentado un 145% en mujeres y un 160% en chicos la sintomatología depresiva o la depresión mayor, como ahí lo han evaluado. Mientras que del año 2004 al año 2012 más o menos los datos se mantienen igual. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿algo está pasando? ¿A qué se debe este algo? Bueno, es lo que vamos a intentar resolver en esta conferencia. Bueno, es muy importante los datos previos que he indicado y sobre todo en jóvenes porque sabemos que el 75% de los trastornos mentales surgen de 12 a 25 años, es decir, entre la adolescencia y lo que es la adultez. Surgen, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, muchos se tratan,
otros se cronifican y otros aparecen posteriormente, como luego veremos, pero el meollo de la cuestión es entre la adolescencia y la adultez, porque es donde aparecen la gran mayoría. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La situación nuestra, para que veamos un poco lo que ocurre, para que veamos datos también de aquí, porque estamos en la misma situación. Bueno, los datos que aparecen sistemáticamente, datos oficiales del Ministerio de Sanidad en función de, por ejemplo, las consultas de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, los datos del año 2017 indicaban claramente esto. El 27% de las consultas de atención primaria se vinculan a problemas psicológicos o a trastornos mentales. Así lo dice exactamente el informe. Y, como siempre, lo más frecuente es trastornos de ansiedad, depresivos, sueño y psicóticos un poquito menos. En el año 21, que es después de la pandemia, los datos también del Ministerio de Sanidad lo que indican es un aumento enorme de lo que es la prevalencia de los trastornos mentales. Por ejemplo, pasa a un 12,7 los de ansiedad, a un 4,7 depresión, a un 8 los del sueño, a un 0,7 los trastornos hiperactivos. Es decir, que lo que ha ocurrido en otros países, aquí ocurre igualmente. Lo digo por si hubiese dudas. Hay un incremento claro conforme van pasando los años. Esto se ve reflejado todos los días en los medios de comunicación, es decir, uno abre el periódico y entonces, pues bueno, aumentan los menores que se ingresan por trastornos mentales, mucha gente ha aumentado otro tipo de problemas vinculado al suicidio y otros, la población sufre mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, es decir, esto es claro y evidente. Tanto lo indican los datos científicos, lo indican los datos de internamiento y lo indican lo que vemos en nuestros compañeros, amigos, conocidos, personas, etc. Claro, esto tiene consecuencias más graves de lo que pensamos porque las personas con pobre salud mental le disminuye la esperanza de vida. De entrada, los varones pierden 20 años de vida si tienen trastornos mentales y las mujeres 15 años menos de vida. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y por otro lado, como luego veremos, los trastornos mentales acarrean un coste enorme, tanto a nivel económico, como emocional, como sanitario, como social y sobre todo de tipo personal. Con lo cual, debemos prestarle atención, se le presta atención, pero hay que empezar a prestarle muchísima más atención de la que le prestábamos. Por ejemplo, el último dato que tenemos consistente del Consejo Económico y Social de España, un informe que ha hecho sobre la salud, indica el dato que es correcto, por si alguno tiene dudas. Dice, los datos actuales calculan que el gasto en salud mental en España es de 60.000 millones de euros al año, lo que representa el 4,2% del PIB. Porque, claro, el Producto Interior Bruto se refiere a toda la riqueza del país, no son los presupuestos del Estado, porque claro, una parte de los presupuestos del Estado se gastan en sanidad, pero hay también la sanidad privada, hay las consecuencias de bajas laborales, hay el coste que las personas le tienen cuando tienen estos problemas, con lo cual este es un dato oficial, son 60.000 millones de euros al año lo que cuesta la salud mental en España. Bueno, visto esto así y teniéndolo claro, ¿por qué se han incrementado los trastornos mentales? Bueno, pues yo voy a indicar 15 motivos, no hay ni uno ni dos, son muchos motivos, y todos van en una misma línea pero con matizaciones. Bueno, el primer motivo es la incidencia de la globalización, el acceso a Internet y los correlativos cambios de comportamiento. Es decir, a veces no somos conscientes de que la globalización ha cambiado la forma de pensar, la forma de actuar, con lo cual la forma de comportarse y la forma también de vivir las cosas, la vida, etcétera. Uno de los aspectos, por ejemplo, que incide mucho es lo que se llama la identidad bicultural. Es decir, en el mundo globalizado actual, muchas personas tienen dos culturas, la suya, que es la propia, en la que ha sido socializado, y la cultura global. La moda, la música, las películas. Pensemos en Netflix. Medio mundo ve Netflix, pero es que Netflix no se adecúa a todas las culturas del mundo, se adecúa a cierto nivel de culturas. Esto lo que ha llevado es a cambios en las expectativas, en las creencias, en los comportamientos y en los nuevos valores. Por ejemplo, en las sociedades vinculadas a la globalización se ha incrementado el individualismo, el materialismo, el consumismo, el hedonismo y todo en eso se ha hecho por el acceso a Internet,
por los teléfonos móviles y por las redes sociales, que tienen aspectos positivos y negativos. No me voy a detener a fondo, pero los desarrollos tecnológicos tienen aspectos muy positivos, pero siempre tienen aspectos negativos. Esto ocurrió con la aparición de la máquina de vapor, ocurrió cuando hubo los cambios en los sistemas de producción, cuando empieza a producirse un mayor nivel de comunicaciones, cuando cambia el sistema laboral y lo que ha pasado con el tema de la globalización económica basado en Internet, comunicaciones, etcétera, pues ha llevado a muchas cosas buenas, como por ejemplo que hoy podamos estar conectados, pero también algunas cosas problemáticas donde hay gente que es más vulnerable a este tipo de cambios. Entonces eso lo hay que tener en cuenta. Segundo aspecto que influye en los cambios que se han dado, que son los cambios en la estructura familiar y en el proceso de socialización. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial sabemos, esto en clínica es claro y así aparece dentro de lo que es la psicopatología, que los enormes cambios que se han dado, y también en España, sobre todo a partir de los años 70, inciden en lo que es la vida cotidiana, es decir, la economía, el comportamiento, etcétera. Entonces, ha habido varios cambios, no solamente en España, en todo el mundo, como ha sido los cambios en la estructura familiar, es decir, menos hijos, retraso en la maternidad, incorporación de la mujer al mercado laboral, que ha ido produciendo cambios junto a otras variables, como iremos viendo. No solamente no hay que ver cada aspecto que vaya indicando como separado, lo hay que ver luego en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Hoy se prioriza el trabajo, se priorizan las nuevas condiciones laborales, se prioriza esos aspectos y es mucho más difícil hacer una socialización adecuada de los hijos. Es decir, hoy lo hace fundamentalmente la escuela, lo hacen los amigos y lo hacen las redes sociales. No es como ocurría pues hace 40, 50 años. Esto no significa que uno vaya a proponer que haya que volver a los tiempos pasados. No, estamos describiendo las situaciones reales que esto influyen en lo que es la forma de pensar, la forma de comportarse, la forma económica, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay varios aspectos que son importantes anotar o apuntar. Hay un mayor estrés en la mujer, en las sociedades desarrolladas, porque tiene que tener mucha más esfuerzo, pues a nivel de estudios, a nivel laboral, a nivel de cuidado de la familia, etcétera, etcétera. Por otro lado, las mujeres tienen, sobre todo en depresión, más trastornos mentales, lo cual les incide negativamente, porque hay patrones de tipo biológico junto a patrones de tipo ambiental, tienen menos tiempo para dedicar a los hijos si los tienen, y luego vamos hacia lo que es la familia unipersonal. No es que lo diga yo, lo dicen los datos. Es decir, el problema de la familia unipersonal es que tiene menos apoyo social y eso acarrea más problemas de apoyo social y eso abre la vía a tener problemas vinculados con la salud mental. El último dato disponible, por ejemplo, del tipo de hogares en España, datos del Instituto Nacional de Estadística, dice que a día de hoy en España, el 26% de los hogares son unipersonales, es decir, que solo vive una persona. Esto no significa que sea bueno o malo vivir una persona, lo que ocurre es que aumenta la probabilidad de que no tenga con quién hablar muchas horas, que a lo mejor no tiene amigos, que le cuesta más y también se puede vincular a los temas laborales, de estrés, etcétera. Y, por ejemplo, parejas sin hijos que conviven en el hogar es un 20,9%, con lo cual vamos a familias de una sola persona, familias de dos personas, y esto va incidiendo en sistemas de apoyo y en otros sistemas. Y esto, pues bueno, es lo que va explicando junto a otras variables que iremos viendo, el que las personas les cueste más adaptarse, las expectativas varían, se prioriza mucho el trabajo, etcétera, etcétera. Otro aspecto que aquí sí que es muy relevante, y es que cada grupo etario o cada generación tiene sus características. Y esto, nos guste o no, es así, se estudia mucho a nivel sociológico, pero tenemos que tener muy en cuenta los psicólogos y los que estamos aquí nos podemos ver representados. Es decir, lo que es la generación silenciosa, que son los niños de la posguerra, se caracterizan por la austeridad. Los baby boomers, que es los que están ahora vivos en España, sobre todo por la ambición.
la generación X, que son los del 70, 80 nacidos, la obsesión por el éxito, la generación Y se caracterizan ya por la frustración y la generación más cercana o casi más cercana a la Z por la irreverencia. Bueno, no me voy a detener a fondo, pero hay algunos aspectos a considerar en esto. Primero, hay mucha gente en el baby boom, casi el doble que en las otras generaciones, y por otro lado, uno se forma mentalmente y se forma conductualmente en función del ambiente, en función de lo que vive y en función de las características. Y esto se ve muy reflejado a estos niveles. Entonces yo comentaba que cada generación va teniendo sus características propias, tiene sus problemas, su satisfacción en su psicología. Entonces sí que es cierto que ha habido muchos cambios de unas otras generaciones. Vamos a ver si soy capaz yo de pasar esto. Ah, sí, sí, es aquí. ¿Y por qué esto no me va? Ah, sí, muy bien, ahora sí que va. Bueno, entonces, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, todos los estudios que se han hecho en los distintos países indican que la gente más mayor, que serían los de los baby boomers, lo que es la generación del gran boom de la natalidad, consideran que tiene muy buena salud mental la gran mayoría. Es decir, 3 de cada 4 consideran que tienen muy buena salud mental. En cambio, los de las generaciones más recientes, solo la mitad dicen que tienen buena salud mental. Y esto pues realmente pues es un problema, porque no lo dicen por decir. Es que realmente sienten que no tienen buena salud mental, lo cual, pues bueno, es preocupante. Bueno, en esta línea hay un libro reciente muy interesante de Haidt que se plantea si no estamos ante una generación ansiosa, deprimida y que es distinta a las anteriores. Bueno, en cierto modo, sí que tienen en parte razón, sobre todo porque las redes sociales y el teléfono móvil, que ha sido el elemento de socialización de los más jóvenes, los que tienen hasta 20, 25 años ahora, pues les está llevando a ciertos problemas que no tenemos gente que tenemos más años, como más privación social, más falta de sueño, más fragmentación de la atención, más adicciones vinculadas a elementos tecnológicos. Y esto les lleva a tener más problemas, porque ellos van creando pues una idea del mundo que no se adecua luego a la realidad. Sobre todo en el tema de las mujeres les afecta mucho más y por eso el nivel de protección debe ser importante, en este caso, hacia ellas. Bueno, por otro lado, el cuarto aspecto es que hay un uso consciente e interesado de los principios de aprendizaje en muchos aspectos de la vida cotidiana por parte de otras personas, de otros grupos o de los intereses para vendernos cosas. Es decir, el aprendizaje explica el comportamiento y explica muchos problemas de salud mental, porque en función del aprendizaje se va creando un tipo de personalidad, una forma de funcionar, la inteligencia se va modulando en función de lo que vamos viendo en el ambiente, vamos viendo la experiencia, vamos haciendo pensamientos concretos, etcétera, etcétera. Y luego todo el tema de la motivación, que va muy, muy vinculado al tema del aprendizaje. Pero claro, si la motivación más que interna es externa y depende de elementos que vamos viendo continuamente, como los likes, como el que escuchemos las cosas, etcétera, etcétera, nos va cambiando la forma de pensar, la forma de comportarnos. En este sentido, sí que en este momento tenemos un gran problema de atención, incluso los adultos, porque las tecnologías nos están obligando a dedicarle mucho tiempo a las mismas y están preparadas para que le prestemos mucha atención. Y el objetivo es que le prestemos mucha atención para que nos fijemos en ellas, con el objetivo de que las sigamos, que compremos productos, que hagamos ciertas cosas vinculadas a cómo se va funcionando, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí lo que nos encontramos es que la propia psicología, los procesos de aprendizaje y los procesos cognitivos sirven para que esto que en teoría es bueno y debiera ser bueno, se pueda convertir en malo. Es decir, pues reciben mucha información de puedes comprar con un 5% de descuento, un 10% de descuento, tienes 4 horas para comprar esto, etcétera, etcétera, con lo cual lo que son las compras, las necesidades, las modas, nos las van modulando de modo directo, inmediato y rápido, cosa que alguien, pues, esto no ocurría antes y ahora sí que va ocurriendo. Quinto aspecto, el grave problema que tenemos en las sociedades desarrolladas
del incremento de consumo de drogas y de otras adicciones, como iremos viendo con las consecuencias que tiene en problemas de salud mental. Es decir, hay un trastorno que es el trastorno por consumo de sustancias, que es un trastorno de salud mental, y esto ha aumentado de modo considerable y no ha parado el aumento. Entonces, lo primero que hay que indicar es que el consumo de drogas no es un fenómeno que siempre ha existido, no, es un fenómeno nuevo en el devenir histórico, porque las drogas que hoy se consumen básicamente son drogas elaboradas, sintetizadas, miniaturizadas y no son drogas naturales. La cocaína no es natural, la heroína no es natural, son derivados de la hoja de la coca, son derivados de lo que son los opiáceos, pasa lo mismo con la marihuana, con el alcohol, con el tabaco, etcétera. Y por otro lado, el problema de las drogas es que tienen mucha potencia adictiva, está muy disponible, son muy fáciles de utilizar, son proporcionalmente baratas y esto acarrea muchos problemas. Entonces hay problemas de trastorno de consumo de sustancias y la comorbilidad asociada al consumo, que dispara problemas de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, etcétera. Por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol de la madre incide en los hijos en menor peso al nacer, peor rendimiento económico, más conductas agresivas, más problemas de atención, mayor riesgo de TDAH, peor salud de los hijos, mayor riesgo de maltrato, peores prácticas de crianza, etcétera, etcétera. Para indicar dos o tres ejemplos muy sencillos, aquí aparecen algunos datos, por ejemplo, de lo que son los episodios de urgencias hospitalarias. Estos son los datos oficiales de la gente que entra en urgencias en los hospitales públicos españoles. Como vemos ahí, se ha disparado las urgencias ni más ni menos que por cannabis. Es la mitad de las urgencias. Parece que es inocua, que no pasa nada, que es indiferente y a continuación pues es la cocaína. Pero si vamos a otros datos oficiales, porque lo que estamos viendo en esta presentación son siempre datos científicos, datos oficiales, en función de estudios que se han realizado. Pues, por ejemplo, ¿qué vemos con los accidentes mortales de tráfico? Pues que del año 2010 al 20 se ha duplicado de los que se han muerto en la carretera que tienen drogas en su organismo, básicamente cocaína y cannabis. Se han duplicado, pero duplicado significa que se ha multiplicado por dos. Y esto, pues bueno, es un tema grave, por así decir. Y en la misma línea, pues bueno, los temas del consumo. Ya aparece la marihuana en los últimos 12 meses, que va, perdón, alguna vez en la vida, que va hacia arriba y que luego va oscilando, pero sí que sigue aumentando, sobre todo en los últimos 12 meses, en los 30 días, etcétera. Podríamos hablar mucho, pero lo que queda claro es que si uno adquiere un trastorno por consumo de sustancias, tiene un trastorno mental, con lo cual aumenta lo que es la prevalencia global de la que estamos hablando. Bueno, otro aspecto importante a considerar, que son todo el tema vinculado al pensamiento y los procesos cognitivos en acción, es decir, del mundo imaginado al mundo real. Entonces, lo que vemos es que muchos procesos cognitivos actualmente facilitan, por el aprendizaje de los mismos, que podamos desarrollar trastornos mentales. Por eso es tan importante a día de hoy todo el tema de creencias, expectativas y sesgos cognitivos. Entonces, nosotros no vivimos en una realidad objetiva, sino una realidad elaborada. Entonces, por ejemplo, las creencias son las que nos modulan lo que es la realidad. Nosotros nos socializamos, aprendemos ciertas cosas y una de las cosas que aprendemos son creencias. Pues, por ejemplo, que el sol sale todos los días y que se pone pues también todos los días. Entonces, las creencias son ideas o pensamientos que se asumen como verdaderos y vamos creando una realidad subjetiva para poder manejar la información discordante que recibimos. Es decir, en principio las creencias creemos que son realistas, que son objetivas, la mayoría lo son, pero no todas, y además puede haber distintas discrepancias. Entonces, el tema es que las creencias las asumimos como verdaderas y algunas pues no lo son. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo puedo conseguir todo en esta vida. Pues resulta que eso es una idea muy bonita, pero si uno lo tiene como creencia, pues va a tener muchos problemas luego en la práctica. Entonces, viene muy bien cuando se asumen como verdaderas para integrarse en la realidad, para manejar bien la realidad, pero claro, luego nos podemos llegar muchos palos o sorpresas cuando no se ajustan. En este sentido, el segundo aspecto son las expectativas. Es decir, todo humano tiene expectativas para anticipar o esperar eventos particulares. Entonces, nosotros calculamos lo que va a ocurrir en función de la información. Pero si la información que nos han dado no es correcta o nos la han dado sesgada o no es la adecuada,
vamos a tener un problema de ajuste. Esto es lo que se estudia tanto en errores o en sesgos cognitivos, que son eso, los errores que tenemos en cómo razonamos sobre el mundo. Y entonces en la toma de decisiones, pues realmente somos muy desastrosos. Esto se ha analizado mucho en los temas de la bolsa. Kahneman, como gran psicólogo, es uno de los Nobel que le han dado precisamente por estos estudios que hizo de sesgos cognitivos, pero claro, ahora están en funcionamiento elementos como atención selectiva, memoria selectiva, sesgos de atribución, actitudes disfuncionales, y esto va llevando a que aumenta el riesgo de que la gente que desarrolla ese tipo de sesgos tenga más problemas cara a la depresión, a los temas de estrés postraumático, al trastorno obsesivo compulsivo, a los trastornos de pánico, etcétera, etcétera. Esto es el gran problema que a veces puede ocurrir. Y no hay que perder de vista que hay una contradicción en las sociedades desarrolladas, y es que cada vez predomina más lo emocional y lo cognitivo y menos lo conductual. Y básicamente porque hemos solucionado los problemas de supervivencia. Es decir, en las sociedades desarrolladas, cuando nos levantamos, no nos preocupamos de cómo tenemos que conseguir la comida, sino cómo tenemos que hacer esto, cómo tenemos que hacer lo otro. Priorizamos más porque así es nuestra sociedad y nuestro desarrollo al que hemos llegado, lo cognitivo, lo emocional que lo conductual. Pero claro, esto lleva, sobre todo en los más jóvenes, que algunos lo van a ir arrastrando a lo largo de varias décadas y ya no tan jóvenes, se crea una idea del mundo circundante realmente muy utópica, muy optimista, muy positiva y agradable, pero distorsionada, una especie de mundo feliz que luego cuando hay algún cambio, como los que estamos viviendo, pues por ejemplo, en las últimas décadas la persona dice, se me cae el mundo. No, no se te ha caído el mundo. Es que tenías una idea distorsionada del mundo donde tú has ido creando una idea positiva, utópica, etcétera, que viene bien si tú sabes que eso es el objetivo final, pero no que es lo real, que esto es el gran problema. Entonces, la gente joven, cuando se encuentran con la realidad del mundo y de su entorno, que se especifican varias cosas, que son las relaciones personales cada vez más complicadas, el trabajo cada vez más complejo, el acceso a bienes y servicios cada vez más difícil, el sueldo cada vez menor en proporción, la valoración pues en el trabajo no siempre se consigue, la autoimagen no siempre es la adecuada, pues aparece una discrepancia entre el mundo imaginario y el mundo real. De ahí que aumentan los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de personalidad, etcétera, etcétera, debido a que la persona está frustrada, tiene ira, tiene malestar, tiene desengaños, ansiedad, depresión, etcétera. Con lo cual, más trastornos mentales. Bueno, aquí aparecen las áreas vitales que no me voy a detener, pero sí que esto es lo que marca el funcionamiento de una persona. Es decir, no solamente es un solo aspecto en la vida, son muchos más. Y de muchas cosas de estas nos olvidamos. Es decir, se prioriza mucho el ocio y tiempo libre, pero no el sentido de la vida, mucho las expectativas y creencias muy sesgadas, las oportunidades no siempre se ven bien, incluso el lugar donde se vive, etcétera, etcétera. Y esto muchas veces no nos damos cuenta, no se dan cuenta a otros niveles, o bueno, vivimos en una sociedad pues muy peculiar a estos niveles. Bueno, el séptimo aspecto es las frecuentes frustraciones de la vida cotidiana y la comparación social en torno al éxito, que va un poco en la línea o un corolario de lo anterior. Es decir, las sociedades actuales, digo las sociedades desarrolladas en las que estamos viviendo, son muy demandantes y orientadas básicamente al trabajo, es decir, es trabajo, trabajo y trabajo, y al éxito social, incluyendo el éxito social y el económico. Es decir, la clave es trabajar, pero trabajar que esté bien pagado, que eso tenga un buen resultado, vía los estudios que se han hecho, etcétera, etcétera. Pero luego esto no se logra siempre o no siempre es posible. No todo el mundo puede lograr el éxito teórico que se nos vende, ni es posible obtener un resultado después de un esfuerzo a veces brutal por parte de la persona. Entonces, la frustración es habitual en la vida. Habría que entrar a la gente en la frustración, pero el mundo actual a la gente no la prepara para la frustración, es decir, todo lo que son las redes sociales, la publicidad, el funcionamiento es todo orientado al triunfo, al éxito, no al fracaso. Pero la vida se compone de éxitos y de fracasos. Si uno cree que solo hay éxitos, si tiene un fracaso no lo asume. Si uno asume que hay éxitos y fracasos, cuando tiene un éxito lo celebrará doblemente y cuando tiene un fracaso sabrá que tiene que continuar para ver si consigue un éxito.
Y por otro lado, vivimos también una constante comparación social hacia el éxito. No más que hoy escuchamos hablar, pues el que es millonario, el que ha conseguido muchas cosas, el que la empresa le ha ido bien, pero nos callamos el que le ha ido mal, el que ha tenido dificultades, etcétera, etcétera. Porque si luego a la persona le va mal, hay el riesgo de que se hunda. Este es el gran problema. Entonces, la frustración es una vía para los trastornos mentales. No digo que lleve siempre a los trastornos mentales, pero es una vía y si uno otros aspectos facilita el proceso. Octavo aspecto, la pandemia del COVID-19 como facilitador del incremento del malestar y de los trastornos mentales. Bueno, el COVID-19, la pandemia del COVID-19, sí que nos ha abierto la vista o los ojos de lo que venía ocurriendo con los trastornos mentales, o por lo menos se lo ha abierto a los políticos y se lo ha abierto al resto de la sociedad. Ya nos hemos olvidado, porque los humanos tenemos unas capacidades adaptativas enormes, impresionantes, ya nos hemos olvidado del COVID-19, pero fue una situación muy traumática, donde murieron miles de personas, donde estuvimos encerrados meses y meses. Y esto llevó a un incremento del malestar y los trastornos mentales, como todos sabemos. Entonces, normalmente, después de una situación traumática como fue la del confinamiento y del COVID, que se podía uno morir, que ya nos hemos olvidado, la mayoría de las personas se recuperan, pero hay un porcentaje, sobre todo los más afectados, los que han estado en primera línea, que van a tener una recuperación más lenta, no tan rápida, y esto les puede afectar. Entonces, esto lo que permitió fue visibilizar los problemas de salud mental a nivel internacional. Para darnos una idea de lo que significó el COVID y lo que pasó en España, que nos hemos olvidado, este es un estudio, el de Jané Llopis, con 38.000 personas, que son muchas personas, y ha hecho una comparación, pudo hacerla, entre antes del COVID y el periodo de confinamiento. Bueno, los resultados son impactantes, porque si antes del COVID el 7% de la población tenía un problema de ansiedad, pasó al 27% cuando estábamos en el confinamiento, dentro, para que lo veamos. La depresión subió de un 7 a un 23%. Claro, nos hemos olvidado, pero esto fue así. Consumo de inoxidantes del 9 pasó al 10, perdón, del 6 pasó al 17. Y así sucesivamente. Bueno, lo positivo es que bajó el consumo de tabaco porque no se podía salir y además costaba más dinero y bajó el consumo de marihuana. Bueno, son estas cosas curiosas que también hay que verlas en ese sentido, ¿no? Pero realmente de esto no hemos aprendido mucho o hemos aprendido menos de lo que debiéramos. Lo que sí, la pandemia nos ha permitido dar una visibilidad enorme a la salud mental. Esto es lo bueno, con lo cual hoy ya nadie duda de la relevancia de la salud mental, de que hay que hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Noveno aspecto, el incremento del estrés en distintas áreas de la vida cotidiana, escolar, laboral, pareja, familiar, económico. Los que tenemos más años, el concepto de estrés no tiene nada que ver en la terminología popular y en el padecimiento actual del de hace 40 o 50 años. Es decir, hoy todo el mundo dice que está estresado, que no puede más. Es cierto, ha aumentado mucho el estrés a todos los niveles. Pero es que, claro, esto es un problema, porque el estrés se vincula a muchos trastornos mentales y a enfermedades físicas. Por eso, como luego veremos, ciertos trastornos van aumentando a nivel de salud mental y también muchas enfermedades físicas. Entonces, el estrés es una respuesta normal, habitual, pero si es demasiado elevada, esto acarrea problemas, sobre todo si es un estrés agudo o si es un estrés de tipo crónico, porque esto incrementa la probabilidad de tener otros trastornos u otros problemas, y esto lo hay que tener muy en cuenta. Uno de los elementos vinculados no solamente ya el estrés crónico que produce muchos trastornos, es a nivel laboral el síndrome de burnout o el estar quemado. Esto es un fenómeno que ha ido aumentando, 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 pero también se ha encontrado que hay otro tipo de estrés que se está estudiando últimamente, como por ejemplo el estrés financiero, que tiene relación con la depresión, por tener menos ingresos, por no pagar la hipoteca, por no poder hacerle frente, por no poder ir de vacaciones. Y esto se vincula a un peor nivel de bienestar, porque sabemos que hay elementos que lo previenen, como es tener mayor resiliencia, mayor competencia emocional, mayor autoeficacia, pero esto no siempre se le ha entrenado a las personas y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Esto es uno de los grandes problemas que se va viendo. Hay un grupo generacional que tiene muchos más problemas que otro tipo de grupos, por así decir. Bueno, para que veamos
que hay factores por el medio que nos indican que hay cosas que hay que tener en cuenta y el mundo va en contra de lo que habría que hacer, que es un poco la idea de transmitir, es el tema de la urbanización y la salud mental. Esto está totalmente claro. Eh, pero va en contra de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, la urbanización va en aumento en el mundo. En España lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo vamos a vivir. Y yo que conozco pues varios países de Latinoamérica, se va viviendo poco a poco, como la gente cada vez va para las ciudades, prefiere las ciudades, abandona el campo, la famosa España vaciada que se habla, etcétera, etcétera. Entonces los datos actuales son que a día de hoy el 55% de la población mundial vive en ciudades. En el año 2050 se calcula que subirá al 70%. Pero claro, lo que nos olvidamos es que, por ejemplo, la urbanización es un claro factor de riesgo para la psicosis. Es decir, hay un estudio longitudinal muy amplio de Pignon, entonces el riesgo de desarrollar un trastorno psicótico es el doble debido a la urbanización. ¿Pero por qué la urbanización? La polución del aire, la falta de espacios verdes, condiciones laborales, condiciones ambientales, es un factor de riesgo. Y en un estudio donde participó también España, pues se encuentra pues lo mismo, que hay una mayor probabilidad de tener esquizotipia, que son un rasgo, un trastorno de personalidad antes de la esquizofrenia, que aumenta también de modo claro este problema, y más cuando hay un consumo de marihuana o cannabis, con lo cual pues como vamos viendo, no solamente están aumentando los trastornos mentales, van a seguir aumentando en las próximas décadas, por este estudio, por estos datos y por muchos más. Otro aspecto vinculado a esto es el malestar. Se habla mucho en los últimos años del concepto de malestar, es decir, hay estrés, el estrés suele producir malestar y el malestar puede llevar a los trastornos mentales. Malestar no es trastorno mental, a veces se confunde malestar con trastorno mental, pero realmente sí que el malestar es un elemento facilitador para que pueda haber trastornos mentales. Y esto lo hay que tener en cuenta, sobre todo los jóvenes, pues insisten mucho en este aspecto. Entonces suele referirse, pues eso, a pensamientos, emociones, conducta, que puede influir en la persona. Porque claro, el malestar puede llevar al sufrimiento. Este es el gran problema. Y si lleva el sufrimiento, está muy cercano de que empiece la sintomatología ansioso-depresiva y acabe pues la persona desarrollando un trastorno mental. Entonces, en esta línea, pues el estrés, la frustración, las metas no conseguidas están muchas veces en la base de este malestar. Es decir, el malestar individual, el malestar social, el malestar de los grupos, pues va en aumento porque no se cumplen siempre los objetivos, porque a veces los objetivos están erróneamente definidos, porque son objetivos utópicos, inadecuados, no centrados en una realidad objetiva. Pero bueno, precisamente porque nos han ido creando o vamos creando un mundo muy distorsionado. Entonces, en este sentido, los jóvenes sí que amplifican mucho lo que son los sentimientos displacenteros, ¿no? Y ahora hay un problema añadido y es el tema del acceso a Internet y ver los síntomas. Es decir, pues en el mundo actual la gente se autodiagnostica usando Internet, viendo Internet, y entonces al final, si una persona pues tiene malestar, no se encuentra bien, ve los síntomas, pues confirma que está mal. Si está mal, se encuentra peor, y encontrándose peor puede acabar pues teniendo realmente un trastorno mental, la profecía autocumplida. Pero esto hay que, por eso, tener en cuenta y diferenciar malestar de lo que es trastorno. En este sentido, hay una serie de cuestiones también muy vinculadas a esto, como la incertidumbre, el nerviosismo, la preocupación, la irritación, la decepción, que en estos casos están muy cerca de tener trastornos de ansiedad. Por eso en muchos casos hay un sobrediagnóstico y luego comentaremos también alguna variable nueva que hay que nos olvidamos a veces que influye en todo esto. Bueno, con la depresión y el estado de ánimo pasa exactamente lo mismo y lo que es cierto es que hoy asistimos a una psicopatologización de la vida cotidiana. Vamos a ver, la psicología está muy de moda, la psiquiatría está muy de moda, hablar de temas psicológicos está muy de moda y parece que todo el mundo tiene que tener un trastorno mental. Entonces, está muy bien hablar de trastornos mentales, pero no podemos hacer que todas las personas tengan trastornos mentales. Pues entonces tendríamos un grave problema social, no solamente un grave problema personal. Entonces, hay que diferenciar lo que es
un trastorno psicopatológico de lo que es un malestar o de lo que es pues, una situación cotidiana o normal en la vida, como nos puede ocurrir cuando nos muere un ser querido, cuando tenemos una frustración importante, cuando no conseguimos una meta, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que el malestar es una vía abierta a los trastornos mentales. Bueno, el tema laboral. No me voy a detener porque son muchos los factores aquí que hay en este listado, pero únicamente incidir que en este momento el medio laboral es un gran problema de producir trastornos mentales y precisamente la Organización Mundial de la Salud viene insistiendo de modo muy importante de que hay que mejorar las condiciones laborales porque inciden en producir trastornos mentales, aunque es muy difícil mejorar las condiciones laborales por las propias condiciones laborales que no se adecúan a lo que conocíamos clásicamente por condiciones laborales, porque ahora hay más discriminación, no hay siempre un reconocimiento adecuado, hay mucha presión en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, insiste mucho, pero luego cuesta, ¿no?, poner esto en práctica. Entonces, en este sentido, no nos olvidemos que cuando fue el COVID-19 hubo un estrés brutal por el tema laboral que le incidió a muchas personas que tenían problemas para mantener el trabajo, que los podían despedir. Y luego, pues en este momento vivimos unos cambios sociales muy importantes. Por ejemplo, incremento de nuevas tecnologías. Hay gente que no es capaz de seguir los cambios tecnológicos, no solamente ya usar móvil o ordenador, el nuevo programa informático, un nuevo aparato, un nuevo elemento que hay. Los cambios laborales como el teletrabajo, la movilidad, por ejemplo, no es lo mismo trabajar fuera de casa que trabajar en casa. Si se trabaja en casa con una persona que viva a nivel unipersonal en una casa muy bien, si vive con la pareja, pues bueno, ya cambia la cosa, y si vive con los hijos cambia más la cosa. El tema de la movilidad, que es un fenómeno nuevo. La mayor inestabilidad laboral, que esto es muy habitual en las sociedades desarrolladas, mucha competitividad, el tema de la eficiencia. Todo es eficiencia, 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 producir lo más rápido, lo mayor al menor dinero, la falta de tiempos de descanso, la presión productiva, la sobrecarga de trabajo, los bajos salarios, el clima laboral malo, la precariedad laboral. Esto está súper estudiado y hay una relación directa, por eso habría que mejorar y es una de las acciones que la OMS viene insistiendo en los últimos años para procurar evitar los trastornos mentales, no solo en el trabajo, a nivel global, porque por otro lado, la mayoría de la población, normalmente en torno de la mitad de la población, del 40 al 60% de la población, porque otros son niños que están escolarizados y otra gente que está jubilada, están trabajando, con lo cual están muchas horas en el trabajo. A esos niveles, el tema del estrés laboral es muy problemático porque modula todos los trastornos mentales y en el trabajo fundamentalmente lo que produce son 4 trastornos, que son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, el consumo de sustancias y los trastornos adaptativos. Esto está muy estudiado, causa de bajas laborales, causa de mucho problema, pero claro, esto acarrea incluso a nivel social más bajas laborales, mayor asentismo, y esto incide en los costes laborales y en la pérdida de producción, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola sobre la que se viene investigando, insistiendo, y en este sentido, pues la OMS viene incidiendo de modo muy sistemático, igual que la Unión Europea, igual que los planes de salud mental, etcétera, etcétera. Aspecto 12. El excesivo énfasis en el constructo felicidad y la necesidad de lograrla. Bueno, hay que empezar diciendo que el constructo felicidad está de moda. Vamos a ver, los filósofos y luego los psicólogos pues han estudiamos el constructo felicidad desde hace miles de años, porque es un elemento vinculado al placer, el dolor, etcétera. Pero en este momento está muy de moda. Pero claro, el tema es que ser más o menos feliz depende tanto de la educación recibida, como de los valores aprendidos, como el nivel de apoyo social y de la idea que se tiene de uno mismo, de la realización personal y cómo se ve el mundo y los demás. Entonces, no hay ninguna duda, es bueno ser feliz, pero no es posible serlo siempre. Claro, este es el gran problema. Es decir, ser feliz es maravilloso, pero no es posible serlo siempre. Entonces, el gran problema, además de las sociedades desarrolladas, es que la felicidad normalmente se asocia con lo material, es decir, poseer cosas, objetos, viajar, consumismo. Pero es que el consumismo va en contra de la felicidad, porque no hay límite al consumismo. Este es el gran problema. Es decir, si uno tiene un coche pequeño, lo quiere más grande. Cuando lo tiene más grande, lo quiere el doble de grande. Cuando lo tiene el doble de grande, el triple de grande.
lo lógico sería elegir el coche que le sea funcional a la persona. O bueno, el viajar por viajar, el hacerse los selfies, el que lo conozca el vecino. Esto es un problema. Entonces, la felicidad se puede aprender, se puede mejorar y es un antídoto de la depresión. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero es que hay personas que creen que tienen que conseguir la felicidad y lo que hacen es ser siempre infelices. Porque, curiosamente, la felicidad suele estar en lo sencillo, en lo cercano, en lo cotidiano, en el aquí y en el ahora. Entonces, es importante que sepamos que hay momentos de infelicidad, que la infelicidad es necesaria para ser felices y que además es habitual que ocurra en la vida, porque si no, sería una maravilla, sería eso, el mundo feliz que a veces hablamos o comentamos. Aspecto 13, que esto a alguno pues le extrañará, la transmisión grupal de los trastornos mentales. Vamos a ver, en los últimos años conocemos un fenómeno nuevo que nosotros vivimos, los que damos clases en facultades de psicología u otros sitios, donde las personas, igual que ocurre en las facultades de medicina, la gente ve 4 de 8 síntomas y cree que tiene un trastorno. Bueno, entonces hay un estudio, creo que definitivo, que es el de Adlo, que lo hicieron con 700.000 personas, para que veamos que es una barbaridad de gente, de 800 escuelas de Finlandia, que siguieron durante 16 años. Es decir, en los países nórdicos hacen estudios de seguimiento durante mucho tiempo y permiten datos pues muy consistentes. Entonces encontraron algo que sí que se aprecia en algunos casos, ¿no? Y era el siguiente: cuando un compañero de una clase tenía un trastorno mental, se incrementaba un 9% la probabilidad de que otros también lo tuviesen en el primer año de seguimiento. Y subía al 18% cuando 2 o más compañeros de clase tenían un trastorno mental. Bueno, alguno diría, bueno, esto lo sabemos desde siempre, lo que son los estudios clásicos que hay del siglo XIX, de los temas histéricos, de la transmisión de trastornos. Bueno, pues creo que lo sabíamos, pero es que esto aparece totalmente documentado y demostrado en este estudio. En el caso específico, además de las escuelas, en este caso, pues eran los imaginarios, como siempre, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos o de estado de ánimo y trastornos alimentarios, porque en el mundo actual los trastornos alimentarios son muy importantes en la gente joven, no en la gente que tiene más años. Y entonces lo que ellos concluyen así literalmente, tomado literalmente, es: estos hallazgos sugieren que los trastornos mentales pueden ser transmitidos dentro de la red de pares, con lo cual nos estamos encontrando algo parecido al suicidio. Si tú hablas de suicidio en los medios de comunicación de una persona que se ha suicidado, hay un efecto de contagio y hay un riesgo de que se suiciden otros de modo mayor a que si no saliese esa noticia. Pues pasa lo mismo con la transmisión de los trastornos mentales en los contextos cotidianos, cuando la persona se lo comunica a otros, se va ampliando. Con lo cual, al aumentar los trastornos mentales de modo natural por las causas anteriores, este efecto también hace que los aumente. Naturalmente, los aumenta en gente predispuesta, en gente que tiene sus problemas, en gente que comenta otras cosas, pero bueno, es un fenómeno más para ver que esto es como una bola de nieve que va más, a más, a más y seguirá yendo a más. Aspecto 14. El otro lado de la moneda. Mayor esperanza de vida, más personas mayores, más trastornos mentales. Bueno, todos sabemos, y conforme los que vamos cumpliendo años lo tenemos claro, el envejecimiento lleva a tener más enfermedades y aparecen nuevos trastornos mentales. Entonces, la esperanza de vida en España, a día de hoy, último dato del Instituto Nacional de Estadístico, está en 83,8 años, que son 81 para varones, 86 para mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente las personas de más de 60 años, según la OMS a nivel mundial, tienen un 14% de trastornos mentales, que en nuestro medio es más, pero no tenemos el dato ajustado, pero bueno, no sirve. Entonces, los más frecuentes son depresión y ansiedad, seguido por problemas de sueño. Entonces siempre va a ser en la gente más mayor, a partir de los 50, 60 años, depresión, ansiedad y trastornos de sueño. Y conforme se aumenta en edad, aparecen lo que son las demencias. Es decir, desde enfermedad de Alzheimer, demencias, etcétera, van aumentando. Y también los delirios vinculados a las demencias, no a otro tipo de temas. Aquí aparecen aspectos nuevos a considerar con el envejecimiento de la población, como vamos a ver luego de modo claro en una gráfica. La medicación hace más efecto en personas mayores y también les influye de modo muy negativo en muchas ocasiones. Digo, medicaciones para enfermedades físicas, que pueden tener repercusión a veces en trastornos mentales.
Y hay una serie de más incidencia de efectos adversos con las personas cada vez más mayores. No es lo mismo tener 40, 60, 80 que 100 años. Entonces, tienen más efectos adversos como duelo, porque la gente va muriéndose alrededor por un hecho natural que tenemos que ir asumiendo, la reducción de ingresos por la jubilación, menos cosas que hacer por la jubilación, con lo cual más aburrimiento, no encontrarse tan bien, etcétera, etcétera, lo cual influye. Dos aspectos más son el aislamiento y la soledad. Pensemos en los hogares de una sola persona, que son un 26%, y en muchos casos son personas con bastantes años. Entonces, aislamiento y soledad influyen, y hay algunos problemas que en las sociedades desarrolladas aparecen, que cuesta asumir que puedan darse, pero ocurren y están documentadas, como aumentan los temas de maltrato físico, verbal, psicológico, sexual o económico por parte de cuidadores, que puede causar ansiedad o depresión, y también en muchas ocasiones hay que cuidar a la pareja, con lo cual la pareja, si no está bien y tiene una enfermedad física, pues no está el estado de ánimo igual que cuando la pareja está bien o tiene 20 o 30 años. Entonces, no es infrecuente el delirium por un tema pues, de evolución normal o por causa médica, y sobre todo lo que comentamos, que la demencia puede ir unida al delirium en muchos casos. Y luego se le añaden otros problemas. El consumo de alcohol es mucho más nocivo en la gente mayor porque tiene menor tolerancia. Esto, la gente que tiene experiencia en los temas de tipo clínico con el alcohol, pues vamos a ver, una persona joven puede beberse pues 4 copas de vino y no le pasa nada, y una persona de 80 años puede beber una copa de vino y le hace un daño enorme porque el hígado metaboliza mucho más lentamente, la tolerancia es distinta, les hace mucho más daño. Y además el alcohol interacciona con la polimedicación, porque las personas conforme aumentan en edad porque están medicados. Precisamente vivimos cada vez más porque nos cuidan más, detectan las enfermedades, detectan los problemas, y bueno, el consumo de medicación es enorme. A partir de los 60, 70 años es raro la persona que no toma pues varias pastillas. Es decir, cuando se reúne un grupo de gente de 70, 80 años, pues si son amigos o amigas, la pregunta siempre es: ¿y tú cuántas pastillas tomas? Asumiendo que son 2, 3, 4, 5. Bueno, lo típico, el colesterol, los triglicéridos, la tensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, por desgracia, en este momento histórico, estos problemas van a crecer porque las personas del baby boom en este momento tienen de 61 a 79 años. Con lo cual, según la esperanza de vida, esto va a ir aumentando en los próximos 20 años. Bueno, por si alguno tiene dudas, datos oficiales del Ministerio de Sanidad de las consultas en atención primaria en España. Entonces, ahí aparecen los casos de demencias. En el año 2011 hubo 117.000 y ahora hay medio millón. Se ha multiplicado por 5. No es que haya factores ambientales raros o extraños que lleven a que la gente se demencie más. No, es un tema de edad, porque la gente del baby boom empieza a aflorar en el año 2011 y seguirá aflorando 20 años más aproximadamente, con lo cual ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Claro, ¿qué significa esto? Más problemas de demencia, más problemas de depresión, más problemas de ansiedad, más problemas de control de impulsos, etcétera, etcétera. Bien por evolución biológica, problemas ambientales, la propia medicación, etcétera, etcétera. Con lo cual es otro factor más para incrementar los problemas de salud mental. Y último aspecto, la construcción social de la realidad de los trastornos mentales. Vamos a ver, la realidad siempre está al servicio de las creencias y de los pensamientos que tenemos. Es decir, nosotros vamos socializándonos en un momento que empieza en el nacimiento y va continuando conforme pasa el tiempo, y creamos una concepción de la realidad basado en las creencias, en los pensamientos, etcétera. Porque la realidad no es algo objetivo, se va construyendo las mentes en función de cómo va avanzando según la cultura, las personas, los grupos. Pongo un ejemplo por si alguno tiene dudas. Hace 40 años nadie conocía lo que era el acoso o el bullying, hoy es habitual. Hace otros años nadie conocía pues, ciertos trastornos alimentarios, hoy es lo habitual. Es decir, que los propios trastornos también se modulan socialmente en muchos casos. En esta línea es muy importante la cognición social, que es como las personas representan internamente el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento con la construcción social actual de lo que es la salud mental y los trastornos mentales? Que estamos en la cresta de la ola. Por suerte,
pero hay que tener en cuenta que esta cresta de la ola va a seguir subiendo y creciendo, y el objetivo nuestro no es que suba y crezca de modo incontenible, sino que lo que hay que hacer es que se vaya paralizando poco a poco, que se vaya reduciendo, porque si no, esto no tendría fin, por así decir. ¿Qué posibles soluciones habría a lo que hemos comentado? De modo muy sencillo y breve para ir finalizando. Bueno, lo primero, información realista y detección de los problemas de salud mental. Es decir, datos como los que hemos comentado no siempre se comentan, se hablan, se ponen sobre el papel. Luego hay que hacer una prevención científica basada en la evidencia eficaz para que no ocurra cosas como las que estamos comentando, pero a veces implica cambios estructurales como el tipo de ciudad, cambios estructurales como el tipo de educación, la competencia, el trabajo, etcétera. Tercer aspecto, poner en marcha restricciones y normas regulatorias sobre aquellas conductas o disparadores que facilitan la aparición de trastornos mentales. Es decir, hay que regular las redes sociales, hay que regular el acceso a Internet, sobre todo en los más jóvenes, y se va haciendo siempre con mucho retraso, 10 años, 20 años, y esto lo hemos vivido en el tabaco, en el alcohol, en el juego, y lo estamos viviendo ahora en la marihuana. Es decir, pues se irá legalizando la marihuana en todos los sitios, irán aumentando los problemas con la marihuana, y dentro de 20 años restringiremos el consumo de marihuana. Y el cuarto aspecto, facilitar tratamientos para los que lo precisan e incrementar la red asistencial de salud mental, tanto en medios como en profesionales, porque en este momento no llega, no llega porque hay mucha demanda, pero no es que haya mucha demanda, es que por los datos que tenemos, la demanda va a seguir creciendo porque va a seguir creciendo los trastornos mentales, tanto en las etapas más jóvenes, lo que son los adolescentes, la adultez temprana, como en la gente más mayor, por los motivos que hemos ido indicando, que queda más o menos claro. Antes de concluir, otras cuestiones para la reflexión. La nueva psicología de los adolescentes y generaciones más jóvenes, en un mundo cambiante y mudable, tiene una forma de pensar distinta a lo que son las generaciones más mayores, lo hay que tener en cuenta. Los cambios sociales tan rápidos que vivimos, es decir, lo que antes tardaba 50 años, hace un siglo, luego tardó 20 y ahora en un año, dos, cinco, pues hay unos cambios impresionantes, realmente impresionantes a nivel tecnológico, a nivel de funcionamiento social, etcétera, etcétera. El incremento de la soledad y sus consecuencias por todo lo anterior, es decir, las redes sociales cada vez son más cortas, más pequeñas, no es como ocurría pues con nuestros abuelos. Luego hay una variable que no me he querido detener para no alargar el tema, que es el incremento del estrés escolar y las dificultades relacionales. Hay un problema actualmente en todas las sociedades desarrolladas y más en las asiáticas, como puede ser Corea del Sur o China, con el estrés escolar. Y si alguno de los que está aquí tiene algún hijo en primero o segundo de bachillerato, sobre todo en segundo de bachillerato, y quiere estudiar una carrera con un alto punto de corte, pues estarán totalmente estresados y fuera de sí, pues el hijo, la hija, los padres, y esto es un problema, porque estamos hablando de estrés real, que en este caso es debido a las demandas de tipo escolar. Luego también hay un gran incremento del estrés de la vida cotidiana, sobre todo de los adultos de los grupos entre 20 y 60 años, es decir, el estrés va aumentando, las condiciones de vida, las dificultades que hay y también por los cambios que se van dando en el mundo de modo continuo. Luego hay que hacerse la pregunta por qué los niños y niñas de hoy son menos resilientes. Esto es claro cómo se puede contestar en función de todo lo anterior, pero es un aspecto básico que hay que ir valorando cada vez más. Y luego el tema, como hemos indicado, de la construcción social del malestar y de los trastornos mentales como algo habitual y en aumento por el efecto contagio, lo cual tampoco es positivo si se nos va de las manos. Ha sido muy positivo con lo del COVID, porque esto cogió mucha importancia, mucha relevancia, pero bueno, que no se nos vaya a ir también de las manos en el otro sentido. Y para concluir, tres aspectos básicos. La salud mental no hay duda que es un relevante problema personal, sanitario y social al que se le debe prestar más atención, porque realmente precisa que se le preste más atención. El segundo es que los datos actuales indican un claro incremento de los trastornos mentales y seguirán aumentando en el futuro de no hacer nada. Y hay mucho que hacer. No hay que hacer algo, hay que hacer mucho. Y el tercer aspecto es que los psicólogos, por eso el título es Una visión psicológica, y yo como psicólogo así lo afirmo, los psicólogos tenemos un importante papel tanto en la explicación de este fenómeno, lo cual es clave, como en la prevención y tratamiento de los distintos trastornos mentales, porque tenemos programas de prevención eficaces, programas de tratamiento eficaces para la ansiedad, para la depresión, para los trastornos alimentarios, para muchos más trastornos, sin ninguna duda.
Finalizo así, gracias por su atención y espero que lo que hemos comentado sirva a los aquí asistentes para continuar y procurar que consigamos reducir lo que es la prevalencia de los trastornos mentales. Nada más, gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad que no tiene desperdicio la conferencia que nos ha dado, ¿no? Tiene 1000 partes donde profundizar, 1000 partes donde reflexionar. Me ha parecido una conferencia maravillosa. Pues, la verdad que era lo que esperaba, como siempre. Y me va a permitir que le dé la palabra a nuestro querido presidente de la academia para comenzar. Pues muchas gracias, Maripaz, por la manera como llevas estas conferencias y muchas gracias y enhorabuena a Elisardo Becoya, que realmente pone los pelos de punta. Lo ha dicho con gran tranquilidad, pero realmente piensa uno que qué bien ya ser un señor mayor y no estar enfocando la vida desde toda esa perspectiva. Yo sí querría, o me gustaría que tú, Elisardo, que tienes mucha experiencia, dijeras o nos orientaras, sobre todo, pienso yo, particularmente a las familias, a los padres, en qué medida o qué consejo se podría dar para ir reduciendo esta tremenda lacra que es la infelicidad y el malestar y la enfermedad, porque pensaba, oyéndote, qué cantidad de gente en este momento está entrando en la vida sin tener la menor orientación vocacional ni sobre todo orientación respecto a la realidad social hacia la cual va. Quiero decir que me parece que, por ejemplo, en ese mundo, en nuestro mundo educativo, necesitaría mucho más intensa la labor del psicólogo orientador y un orientador que no simplemente busque dar felicidad a la gente, sino que oriente sobre qué cosas hoy no se pueden buscar, no se pueden hacer o no se pueden estudiar porque son caminos cerrados para una posible salida. Falta, me parece, orientación a los jóvenes que entran en el mundo. No sé cuál es tu opinión en ese sentido, pero me gustaría oír una palabra con tu experiencia. Y enhorabuena otra vez y muchas gracias. Nada, pues muchas gracias por la pregunta, que es muy acertada. Hay como tres aspectos que habría que entrenar a la gente, pero va un poco en contra del contexto social. El primero es que a los niños y niñas hay que entrenarlos en la frustración, y esto pues es muy sencillo, es decir, yo quiero esto, pues un día lo tienes, otro no lo tienes. Es decir, que sepan que a veces no puedes conseguir las cosas, aunque tú digas, no, lo tiene mi amigo, lo tiene mi amiga, eso por una parte. Luego el tema que esto ha sido básico a lo largo de la supervivencia del ser humano, entrenarte en los aspectos de la resiliencia. Es decir, en la vida va a haber situaciones que te van a dar una bofetada monumental y si tú no estás preparado para hacerle frente a esa bofetada, se te puede caer el mundo. Porque claro, lo que está pasando también, y esto es algo que mucha gente se da cuenta en algún momento, nosotros somos inicialmente un organismo biológico con una estructura cognitiva impresionante. Pero si nos olvidamos y no combinamos lo cognitivo con lo que es conductual, con lo que es ambiental y con lo que es biológico, nos perdemos. Entonces ahora parece que nuestra mente va por libre, podemos hacer lo que querramos porque tenemos cubiertas las necesidades básicas. Y luego hay un tercer aspecto en la gente más joven que se están dando las señales de alarma desde hace 10 años, pero que no hay manera por los intereses que hay, y es el gran abuso actual con las nuevas tecnologías, que estamos hablando del móvil, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, pues bueno, por ejemplo, se está discutiendo y más o menos se aprobó pues que ahora hay que regular el móvil, los contenidos, etcétera, a qué edad darle el móvil, no darle el móvil, claro, pero es que si los padres no tienen una educación y ya le dan al bebé el móvil para que juegue y luego a los 2 años, porque claro, menos de 12, 14 años no sería lo lógico y razonable como se dice en todos los informes, y luego depende qué contenidos. Pero es que claro, esto va en contra de un lobby comercial impresionante para colocar productos, servicios, y luego un poco lo que nos mata a los psicólogos, que valemos para un roto y para un descosido. Es decir,
Hay psicólogos que trabajan para la industria para que la gente consuma más y hay psicólogos que trabajamos para tratar a los que han consumido más. Entonces, claro, habría que poner también ciertos límites de tipo ético, porque la psicología se valora muchísimo ahora en el mundo comercial porque nosotros somos los que estudiamos los principios del comportamiento. Si lo sabemos, podemos hacer que la gente juegue más, que la gente compre más, que a la gente le guste más unas cosas. Por ejemplo, el tema de los likes, el me gusta o el WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp habría que eliminarle el sonido de pipi, pipi, porque eso nos hace estar activos continuamente. Pero claro, como se utiliza el teléfono para las llamadas que se reciben, para el WhatsApp, pero bueno, eso conductualmente tiene una incidencia enorme. Y vinculada a todo eso, pues claro que hace falta psicólogos escolares. Es decir, hay un movimiento en España muy importante y lógico, haría falta psicólogos escolares en las escuelas para detectar problemas de salud mental, problemas de malestar y sobre todo mejorar la educación de los niños para esa situación. Por ejemplo, una situación frustrante que lleva a la gente a algo a veces increíble. Chico o chica que está estudiando pues fines de semana continuamente para sacar una buena nota en la selectividad, no la saca, se le cae el mundo abajo y recuperarse de eso le puede llevar 1 año, 2 años o 3 años si solo tiene un objetivo y solo tiene un resultado. No, el objetivo es que tú vas a estudiar para conseguirlo. Si lo consigues, perfecto. Y si no, lo intentas otro año, lo que sea, pero no te puedes hundir. Entonces, esto nos lleva a un mundo muy competitivo, un mundo distinto, y mucha gente le cuesta asumirlo y los padres no están preparados, esto es lo cierto, habría que prepararlos, habría que tener sistemas más de educación, porque esto ya se hace en algunos países, es decir, de que se les entrenan a los padres desde lo que es la crianza, cómo cuidar al bebé, esto que nos parece aquí una cosa inconcebible, en algunos países se hace. Entonces, en esa línea, la psicología cada vez es más importante, la psicología cada vez coge más peso porque realmente hace falta psicólogos porque el mundo actual está con unos problemas que no es que vayan a estar como están ahora, es que van a ir aumentando y además en todas las sociedades desarrolladas. Con lo cual, pues bueno, tenemos la suerte, estamos en una profesión que tiene pues un futuro muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisardo. La verdad que el tema ha despertado muchísimo interés. La gente está súper agradecida. En nuestro chat estamos recibiendo continuamente ahí, pues, la verdad que felicitaciones por haber eh, hecho esta conferencia, por todos los contenidos vertidos. Bueno, a mí personalmente me gustaría, no sé, quizás abrir un poco una posibilidad más a la psicología, ¿no? Dentro de lo que tú estabas diciendo, de la importancia de los psicólogos en educación, en los colegios, ¿no? Qué importante es a veces decirle a los padres que son las personas más sacrificadas del mundo, ¿no? Que se van a Disneyland París y van allí a una atracción de Harry Potter y lo que hacen es estar ellos esperando en la cola mientras los niños están por ahí en otras atracciones, ¿no? Qué importante sería que los niños aprendieran que hay que esperar en una atracción durante 1 hora cuando merece la pena, ¿no? Lo que dices, ¿no? Aprender a soportar inconvenientes para que luego uno aprenda a soportar los inconvenientes en la vida, ¿no? Cuando algo merece la pena, ese tipo de cosas tan importantes, ¿no? Yo creo que lo que nos has dicho es una lección muy importante y sí que es verdad que tenemos una tarea muy relevante para llevar a la sociedad estos mensajes de forma que la gente, los padres, los profesores, los puedan entender y que a veces tenemos que educar a niños fuertes que sean capaces de enfrentarse a desafíos que puedan afrontar como esperar una cola para subir en una atracción que les apetece, ¿no? Aunque sea 1 hora y media. Y que eso es un gran aprendizaje, ¿no? Yo creo que nos has dicho cosas súper interesantes. En el chat está todo el mundo contestando que muchas gracias, que ha sido súper interesante. Le voy a dar la palabra al profesor José María Prieto, que nos ha levantado la mano y para que pueda formular alguna pregunta. Y luego yo te voy a hacer alguna pregunta rápida de las que han hecho a lo largo de la tarde en el chat. Cuando quieras, José María. A las buenas, Elisardo.
Voy a discrepar Hola. contigo en una perspectiva. Soy psicólogo del trabajo, psicología industrial, y siempre hemos estado trabajando con una terminología: motivación, satisfacción, desarrollo profesional, prevención de accidentes, etcétera. Gran parte de los problemas que has señalado es porque los psicólogos y otros más se han empeñado en trabajar exclusivamente bajo el modelo de salud mental, y a partir de ahí estar poniendo en primer plano no la motivación, no la satisfacción, etcétera. Y sabemos, y una de las cosas que llámese psiquiatría, llámese psicología, sabemos es que, por ejemplo, 1 de cada 3 depresivos es falso depresivo. Cuando yo estaba trabajando en estos temas, comprobamos que, haciendo un seguimiento de los empleados de baja, la mayoría era por lo menos bastante a teatro. Y digo esto porque lo mismo pasa con el tema del bullying. Ya supervisé tesis sobre esto. Una manera que se ha empeñado los del bullying es siempre estar hablando de los problemas psicológicos que se derivan de A, B o C, cuando eso no tiene nada que ver, en la medida en que hay personas que por sí mismas tienden a estar bastante más autónomas y enteras de ánimo cuando tienen que enfrentarse en el trabajo, y otras que por razones X, Y o Z se encuentran bastante más malatendidas o quejicas o con problemas de venir a presentar los demandas. Y por tanto, y eso implica que ahora mismo, por ejemplo, volvemos al tema, en psicología industrial siempre hemos puesto el énfasis en la perfección para poder pagar salarios. Si no hay perfección, no se pueden pagar salarios. Y eso es un elemento a tener en cuenta. Mientras que la psicología del trabajo se dedica a la prevención de riesgos laborales, pero son con una terminología positiva, no esto de estar psicopatologizando casi todas las cosas. Por poner, por ejemplo, por final, un ejemplo, la palabra estrés, del origen, tenía que ver con metales, y ha sido a lo largo del siglo XX que se empezó a clinificar el tema. Antes le llamábamos surmenage, y cuando le llamábamos surmenage estábamos hablando de sobrecarga de trabajo y no se estaba clinificando el tema. Y el estrés, y yo con el Spielberger tuve más que una discusión, y tenemos cosas publicadas en las cuales le decía: es que usted empezó por la ansiedad, sigue por el estrés y ahora va por el cabreo. Claro, tan mal van las cosas, porque se empeñan los psicólogos en empeñar ver el lado oculto o perfil negativo del comportamiento humano. Y, por ejemplo, yo he trabajado en temas de consumo, y en el consumo no estamos persiguiendo para maltratar a las personas, estamos trabajando para conseguir que funcionen de una determinada manera, si es que deciden funcionar de esa determinada manera. Que después se metan en los días y los gastos de para es un problema que tendrán que resolver, como siempre hemos tenido, la gente que no sabe usar el dinero. Pero sugiero, por favor, menos psicopatologización y más utilizar otra terminología positiva, que psicología del trabajo ha estado siempre en terminología positiva. Psicología positiva: satisfacción, motivación, desarrollo, cultura de seguridad, prevención, etcétera. Nada, pues muchas gracias por la aportación. Lo que ocurre, teniendo razón todo lo que se acaba de comentar, es que hay una construcción social en cada momento histórico de las cosas. En este momento, la situación en España es que hay una presión brutal por parte de los sindicatos y también de las asociaciones empresariales por darle relevancia a la salud mental en el trabajo. Es decir, ellos mismos están psicopatologizando lo que es algo en muchos casos cotidianos, como es el estrés, por poner un ejemplo, la sobrecarga laboral. Incluso, pues bueno, por experiencias que tengo yo con el Consejo Económico y Social aquí en Galicia, pues bueno, una de las discusiones siempre es que estamos hablando de trastornos mentales, no de enfermedades mentales, porque ellos incluso quieren dar un paso mucho más allá. Y lo que sí es cierto es que claro que hay una parte de las personas que pueden tener bajas que realmente no son bajas realmente reales, pero con todos los datos que hay, sí que en el campo laboral ha aumentado los trastornos mentales en la misma línea que ha aumentado en el campo social. Que se puede hacer mucho desde la perspectiva de la psicología del trabajo o de la intervención psicológica a nivel laboral? Pues naturalmente, precisamente, lo que suele hacerse es hablar de riesgos psicosociales,
que me parece lo correcto. Lo que ocurre, fijémonos qué contradicción, son los sindicatos y las asociaciones empresariales las que quieren que se hable de salud mental en vez de riesgos psicosociales. Entonces, a veces, lo que es evidente para nosotros como psicólogos, ellos lo quieren cambiar totalmente. Y en este sentido, pues están haciendo una presión enorme hacia salud mental, cuando realmente, pues vamos a ver, los riesgos psicosociales están muy estudiados, analizados, está muy bien, y el tema de salud mental debe verse en la perspectiva sanitaria, no en la perspectiva laboral. En eso coincidimos totalmente, pero también se va un poco en contra nosotros de lo que ellos quieren que se haga. Y yo voy en contra, naturalmente. Es decir, riesgos psicosociales está muy bien estructurado, pero en cambio, bueno, no podemos psicopatologizar la empresa. Eso sería totalmente desastroso. Lo que sí es cierto es que las condiciones laborales son peores ahora que hace años, no solamente en España, en todas las sociedades desarrolladas. Y esto es un problema un poco en lo que se comentaba. La empresa tiene que producir, la empresa tiene que ser rentable, si no, no hay trabajadores. Pero es que, claro, eso va en contra de niveles de exigencia a veces muy elevados que acarrean otro tipo de problemas, que produce más asentismo, que produce más bajas, etcétera, etcétera. Pero gracias por la aportación. No hay como ejemplo, en el libro del doctor Peiró, que se publicó, que se presentó hace un año, hace un mes, no hay ni un solo capítulo de psicología industrial y sindicatos. Cuando es un handbook de más de 30 y tantos capítulos, con lo cual habría para tanto. Y ya desde el principio, en las conversaciones, conflictos que hemos tenido con el hombre Marcuse y el hombre unidimensional, decía, los psicólogos y los sindicatos son incompatibles. ¿Por qué? Porque los psicólogos van a resolver problema a problema, mientras que los sindicatos van a intentar generar siempre causas de alienación y terminología genérica que no es verificable empíricamente. Pero digo, en el libro de Peiró que hemos presentado, ni un solo capítulo, ni una sola entrada en el índice temático. Profesor José María Prieto, muchas gracias por la contribución. Es verdad que es difícil en todos los ámbitos de la psicología abordar absolutamente todos los temas. Profesor Elisardo Becoña, no tengo palabras para agradecer esta conferencia y el interés que ha suscitado, los agradecimientos que aparecen, y la verdad que aparecen muchas preguntas, pero no tenemos ya tiempo material para hacerles frente. Bueno, pues hay desde preguntas sobre cómo diferenciar los trastornos, las adicciones comportamentales de las de tóxicos y drogas. Alguien nos pregunta sobre eso. Yo te lo voy a decir por si al caso se te ocurre alguna cosa rápida que puedas decir, porque ya estamos fuera de tiempo. Realmente nuestras conferencias terminan a las 8:30. Pero bueno, yo te las digo por si hay alguna cosa que tú quieras poner sobre la mesa para terminar. Hablan de esa diferencia entre un tipo de adicciones u otras, también que la mayoría de los problemas psicológicos estén en el intervalo de 12 a 25 años. Alguien pregunta sobre qué cree que puede ser, cómo podemos ayudar a los padres, ya hemos hecho alguna alusión a esto, y bueno, pues cómo se produce la transmisión de este aprendizaje. Hay miles de preguntas. La verdad que si hay algo que ha quedado claro es el interés que ha suscitado esta conferencia, las felicitaciones que hay aquí en el chat, que no me da tiempo a leértelas porque si no nos tendríamos que tirar 3 horas más. Y si quieres apuntar alguna cosa más antes de terminar, pues es tuya la palabra. Yo lo que añadiría es que precisamente, vamos a ver, muchas preguntas irán en la línea de que este es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, y además me he centrado solo en lo psicológico, no me he metido en factores de tipo ambiental ni en factores de tipo biológico, porque tampoco es mi campo de especialización, pero desde el eje HPA que tenemos, la microbiota, hay muchísimos factores, los factores genéticos, hay muchísimos factores que inciden. En el fondo son los conocimientos de la psicología, es decir, lo que aporta la psicología evolutiva, la psicología social, la psicología básica, la psicología clínica.
lo que hemos hablado es de psicología. Lo que ocurre es que a veces de aprendizaje, de motivación, pero a veces de los procesos cognitivos, es que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos como herramientas de trabajo, no lo aplicamos a la realidad o no hacemos una asociación con la realidad, porque nosotros explicamos el comportamiento humano hasta donde podemos, pero cada vez tenemos más datos para poder explicarlo. Y lo que hemos ido comentando es con una serie de variables que da todo claro y va en la misma línea. Es decir, puede haber algún matiz o discrepancia, pero en el fondo la conclusión central es que hay muchos trastornos mentales, han ido aumentando, están aumentando desde hace 10-15 años y van a seguir aumentando tanto por los cambios de las nuevas generaciones, como las condiciones sociales en las que estamos, como también por el proceso de envejecimiento en todos los países desarrollados. Sumando todo esto, lleva a que los trastornos mentales han aumentado mucho y van a seguir aumentando, sobre todo ansiedad, depresión, trastornos adaptativos y luego en el envejecimiento los vinculados pues a lo que es demencias, Alzheimer, etcétera. Muchas gracias, profesor. Es imposible contestar a todo ahí, pero yo creo que este debate ha sido muy interesante. La conferencia, desde luego, nos ha aportado muchísimo. Vamos a necesitar un poco de tiempo para tranquilizarnos y pensar sobre todas y cada una de las cosas que nos ha comentado, que yo creo que no tienen desperdicio. Y bueno, quisiera, eso sí, pedir perdón a nuestras colegas de Costa Rica, que se me ha olvidado mencionarlas al principio y que también están aquí con nosotros en esta conferencia, y terminar invitando a todo el mundo a nuestra próxima conferencia, ¿no?, de los miércoles con la academia, que es una conferencia que impartirá nuestra académica Maite Garay Gordovi el 30 de abril, exactamente a la misma hora, a las 7 de la tarde hora española, sobre relevancia del juego en el desarrollo infantil, el resumen de 20 años de hallazgos de los programas juego. Yo creo que va a ser súper interesante, especialmente para todos aquellos que tengan que ver con los niños, la educación, la psicología infantil, la psicopedagogía. Así que esperamos a todos en esta nueva conferencia. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, profesor Elisardo Becoña, como siempre. Nos ha dejado un montón de tareas que tenemos que pensar, procesar y tratar de utilizar para mejorar el mundo con nuestra querida psicología. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, felicitaciones, no puedo decir todas las que hay aquí, porque son infinitas, pero de verdad gracias, como siempre, por estar ahí para poner ese punto de dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que evolucionar en nuestra querida psicología. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todos por haber estado con nosotros y haber hecho de esta actividad de los miércoles con la academia una actividad que nos une, que nos enriquece a todos y con la que vamos a seguir haciendo muchísimas cosas interesantes. Hasta pronto, hasta el día 30 de abril estaremos aquí en los miércoles con la Academia de Psicología de España. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. También a México, que está ahí. Lo sabemos. Gracias. Felicidades, Elisardo. Tu curso podría ser un curso propedéutico en todas las universidades que tanta falta hace. Enhorabuena. Gracias, Muchas gracias. 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 Hasta luego.